Hay un sonido que los soldados de la Primera Guerra Mundial describían como lo peor de todo. No era el cañón, no era el silbido de las balas cruzando el aire sobre sus cabezas. No era ni siquiera el silencio que venía después de un bombardeo. Ese silencio roto y extraño que duraba apenas unos segundos antes de que empezaran los gemidos de los heridos. Era el grito de los caballos heridos en batalla, porque los caballos gritan de una manera que los hombres no pueden ignorar. Es un sonido que llega a un lugar dentro del ser humano que está más atrás que el miedo, más atrás que el instinto de supervivencia, más atrás que todo lo aprendido. Llega al lugar donde vivimos antes de tener palabras para las cosas. Y los soldados que sobrevivieron la Primera Guerra Mundial, los que vivieron para contarla en sus viejos, decían que podían olvidar muchas cosas de lo que habían visto. Podían aprender a no pensar en los muertos. Podían aprender a no ver en sueños las trincheras y el barro y el alambre. Pero el grito de los caballos no lo olvidaban. Nunca. Esta es la historia de uno que no gritó, que recibió 4 balas en el cuerpo en el peor campo de batalla de la historia moderna y no gritó, que jaló cuando ya no debería haber podido jalar, que siguió cuando todo en este mundo decía que era el momento de caer, y que lo que pasó después de todo eso dejó sin palabras a los hombres más duros que habían visto la guerra de cerca. Lo llamaban el Diablo Negro. Y cuando termines de escuchar por qué, vas a entender que ese nombre no era exageración ni leyenda, ni la clase de historia que crece con el tiempo hasta volverse irreconocible. Era la descripción más precisa que alguien pudo encontrar para algo que no tenía nombre todavía, algo que no debería existir, pero que existió y que cambió la vida de un hombre para siempre. Antes de que te cuente lo que pasó en esa noche de agosto de 1916, necesito que entiendas el mundo en el que ocurrió, porque si no entiendes ese mundo, la historia no tiene el peso que merece. Y esta historia merece todo el peso que le corresponde. Europa en 1914 era un continente que llevaba décadas construyendo la maquinaria perfecta para destruirse a sí mismo sin saberlo. Las grandes potencias habían estado armándose durante años. Alemania construyendo su ejército. Francia reconstruyendo el suyo después de la humillación de 1871. Gran Bretaña expandiendo su marina. Austria, Hungría, intentando mantener unido un imperio que se deshacía por las costuras. Rusia, modernizando a trompicones una fuerza militar gigantesca y torpe. Y todos conectados por una red de alianzas que, en teoría, debía mantener la paz, porque cualquier conflicto pequeño amenazaba con convertirse en uno grande. En la práctica, esa red de alianzas convirtió el asesinato de un archiduque en Bosnia en el junio de 1914 en la guerra más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Cuando los primeros hombres cruzaron las fronteras en agosto de 1914, todavía pensaban que iba a ser rápido. Todas las guerras empiezan así. Todo el mundo siempre piensa que va a ser rápido. Los alemanes avanzaron hacia Francia tan deprisa que parecía que tenían razón. En las primeras semanas, sus ejércitos cruzaron Bélgica y entraron en el norte de Francia con una velocidad que aterrorizó a los aliados. París estuvo en peligro real en septiembre de 1914. Pero luego ocurrió lo que siempre ocurre cuando dos fuerzas igualmente decididas se encuentran de frente. Se detuvieron. Y cuando dos ejércitos se detienen y ninguno puede avanzar,
hacen lo único que pueden hacer: cavan. Para el otoño de 1914, el frente occidental era una línea de trincheras que cruzaba Francia de norte a sur, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza. 700 kilómetros de agujeros en la tierra donde los hombres vivían como animales y morían como estadísticas. Las trincheras eran el mundo más extraño que la humanidad había creado hasta ese momento. Tenían su propia geografía, su propio tiempo, sus propias reglas que no se parecían a ninguna otra regla que los hombres hubieran inventado antes. En las trincheras, a veces los soldados de los dos bandos vivían a 50 metros el uno del otro. Podían escucharse toser de noche. Podían oler la comida del lado contrario cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Y sin embargo, salir de esa trinchera sin orden significaba morir en los primeros metros. La tierra de nadie, ese espacio entre las dos líneas, era exactamente lo que su nombre decía: tierra de nadie. Alambre de púas, cráteres de bombas llenos de agua negra, cuerpos que nadie podía recoger porque recogerlos significaba exponerse, ratas que se habían vuelto enormes y sin miedo porque había más que suficiente para comer. En ese mundo, los caballos no eran decoración, eran la columna vertebral de toda la operación. Y aquí es donde la mayoría de la gente que no conoce la Primera Guerra Mundial se sorprende. Porque cuando pensamos en esa guerra, pensamos en trincheras, en barro, en ametralladoras y alambre de púas. No pensamos en caballos. Pero había más caballos en el frente occidental que en cualquier guerra anterior de la historia. El ejército británico solo llegó a tener más de 500,000 de caballos en Francia al mismo tiempo. 500,000. Y los necesitaba todos. Los cañones de artillería que hacían posible la guerra moderna pesaban entre 2 y 4 toneladas. En el barro del frente occidental, donde los caminos desaparecían bajo el agua de lluvia y el suelo se convertía en una mezcla de tierra y agua y cosas que nadie quería nombrar, la única manera de mover esos cañones era con caballos, no con camiones, no con vehículos motorizados. Los motores se atascaban en el barro, los camiones se hundían hasta los ejes y no salían. Los caballos hundían las patas hasta las rodillas y seguían tirando. Se necesitaban entre 6 y 12 caballos para mover un solo cañón de artillería por el barro del frente occidental. Y el barro del frente occidental era diferente a cualquier otro barro. Los veteranos que sobrevivieron lo describían como algo vivo, como algo que quería tragarte, que se pegaba a las botas y a los cascos y a las ruedas y no soltaba, que podía tragarse un hombre hasta la cintura, que podía tragarse un caballo entero si el animal perdía el equilibrio en el lugar equivocado. En ese barro, los caballos morían a miles cada semana, no solo por las balas y la metralla, por el agotamiento que no tiene fin, por el frío húmedo que se mete en los pulmones y no sale, por las enfermedades que se propagan entre animales que viven apiñados en establos improvisados, en condiciones que ningún veterinario en tiempo de paz habría considerado aceptable por un solo día, por los gases que los alemanes empezaron a usar en 1915, el gas cloro, el gas mostaza. Nubes amarillas y verdes que llegaban con el viento sobre las trincheras y que mataban o dejaban ciegos o destruían los pulmones. Los hombres tenían máscaras de gas, los caballos no. Cuando llegaba el gas, los hombres se ponían las máscaras y esperaban. Los caballos morían. En ese mundo, en ese infierno de barro, y alambre, y gas, y muerte sin sentido,
Llegó Thomas Holt en el otoño de 1914. Tenía 28 años. No era el más joven de su regimiento ni el más viejo. Era uno de los cientos de miles de hombres británicos que habían respondido al llamado del rey y del país y habían cruzado el Canal de la Mancha pensando que iban a estar de vuelta en casa para Navidad. Thomas no era de ciudad. Había nacido y crecido en un pueblo pequeño de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, donde el viento viene del mar y huele a sal y a tierra mojada, y donde los inviernos son largos, y los hombres aprenden a trabajar duro antes de aprender a quejarse de nada. Su padre se llamaba William Holt y tenía una granja de tamaño mediano, no grande ni pequeña, con vacas lecheras y ovejas y caballos de trabajo. Caballos percherones cruzados con otras razas, grandes y fuertes, de los que tiran arados y carretas, y no se quejan por ello. Thomas había crecido entre esos caballos desde que podía recordar. Antes de aprender a leer, había aprendido a ensillar. Antes de aprender las tablas de multiplicar, había aprendido a errar. Antes de entender por qué los adultos se preocupaban por las cosas que se preocupaban, ya sabía leer el estado de un caballo con una sola mirada. Sabía si un caballo estaba bien o estaba mal, si estaba asustado o estaba tranquilo, si la cojera era de la pata o venía de más arriba, con la certeza tranquila de quien aprendió esas cosas antes de que fueran conocimiento y se convirtieron en instinto. Su madre se llamaba Margaret y era una mujer pequeña y seria que leía la Biblia todas las noches antes de dormir y que nunca en su vida había levantado la voz, pero que cuando hablaba, la gente escuchaba. Ella le había enseñado a Thomas a tener paciencia, no con palabras, con el ejemplo de todos los días. Thomas tenía un hermano menor, James, de 24 años cuando empezó la guerra. James también fue al frente, en un regimiento diferente, en un sector diferente del frente occidental. James no volvió. Cayó en la batalla del Marne en septiembre de 1914, en las primeras semanas de la guerra, antes de que nadie entendiera bien todavía en qué se habían metido. Thomas supo de la muerte de su hermano por una carta que llegó a la dirección de su regimiento 3 semanas después de que ocurriera. Una carta oficial en papel militar con el lenguaje cuidadoso y vacío que los oficiales usaban para decir que alguien estaba muerto, sin decir exactamente lo que eso significaba. Thomas leyó la carta una vez, la dobló, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y no habló de James durante el resto de la guerra, no porque no le doliera, sino porque en el frente occidental el dolor hay que guardarlo en algún lugar donde no te quite la concentración que necesitas para seguir vivo. Y Thomas era, por encima de todo, un hombre que sabía dónde poner las cosas. Llegó a Francia con el 2º Regimiento de Artillería Real en octubre de 1914. Su trabajo oficial era artillero de 2ª clase, responsable de la munición, del aprovisionamiento, de mantener funcionando los cañones que eran la razón de ser del regimiento. Pero en la práctica, desde el primer día, el trabajo que Thomas hacía mejor que cualquier otra cosa no estaba en su título oficial. Era con los caballos de artillería del regimiento. Eran buenos animales, fuertes, entrenados, acostumbrados al ruido de los disparos y a las condiciones difíciles. Pero eran animales en una guerra, y eso tenía un precio que se pagaba todos los días. Thomas los veía y sentía lo mismo que había sentido la primera vez que llegó al frente
y vio la tierra de nadie. Una tristeza específica que no era exactamente lástima, sino algo más parecido al reconocimiento de una injusticia que no tiene remedio. Estos animales no habían elegido estar ahí. No entendían por qué estaban ahí. Solo sabían que se les pedía que jalaran y que corrieran y que aguantaran, y lo hacían con esa lealtad sin condiciones que los caballos tienen y que los hombres llevan siglos sin merecer del todo. Thomas empezó a quedarse después de sus turnos para cuidar a los caballos. No porque nadie se lo pidiera, porque no podía no hacerlo. Les revisaba las patas después de las marchas. Les limpiaba las heridas con más cuidado del estrictamente necesario. Les conseguía paja extra cuando podía. Les hablaba. Los otros soldados lo miraban hacer esas cosas, y la mayoría no decía nada. Un par de ellos lo llamaban el Doctor Caballos, en tono de burla, pero sin mucho veneno, porque en el frente nadie tiene energía para burlarse, en serio, de nada. El cabo MacGregor, un escocés de Glasgow, que era el más veterano de la batería y que llevaba el ruido de la guerra escrito en la cara desde hacía meses, un día le preguntó a Thomas por qué perdía el tiempo con los caballos cuando podría estar durmiendo. Thomas dijo que no era perder el tiempo. MacGregor dijo que eran animales de guerra, que los iban a gastar y a reemplazar como los cañones. Thomas dijo que eso no cambiaba lo que él hacía. MacGregor lo miró un momento con esa mirada de los que han visto demasiado para seguir discutiendo cosas sin importancia, y se fue sin decir más. Fue el teniente Robertson quien notó primero lo que Thomas hacía con los caballos de la batería. Robertson era un oficial de 35 años, hijo de una familia de militares, formado en Sandhurst, con la rigidez profesional de los que han aprendido la guerra como disciplina antes de vivirla como realidad. No era cruel, era eficiente, y en su mundo, la eficiencia era la forma más alta de bondad, porque lo que no funcionaba costaba vidas. Lo que vio en Thomas y los caballos fue algo que no esperaba ver. Los caballos que Thomas cuidaba rendían más, no mucho más, pero lo suficiente para que Robertson lo notara en los registros de trabajo, en los tiempos de movimiento de los cañones, en la resistencia de los animales a través de las jornadas más largas. Robertson no era hombre de supersticiones ni de explicaciones sentimentales. Era hombre de resultados, y los resultados de Thomas con los caballos eran buenos. Así que Robertson lo dejó hacer lo que hacía, sin preguntarle por qué, sin necesitar entenderlo, solo dejándolo hacer. Fue en ese contexto, en esa batería de artillería en el barro del norte de Francia, donde llegó el Diablo Negro en el otoño de 1915, un año después de que Thomas hubiera llegado al frente. Un año de barro y frío y el ruido constante de los cañones que a veces seguía escuchando en la cabeza, incluso en los momentos de silencio. Un año de cartas que llegaban de Yorkshire con la letra de su madre hablando de cosas del pueblo y de la granja que parecían pertenecer a un mundo que él recordaba, pero que ya no podía imaginar completamente. Un año desde la carta sobre James. El Diablo Negro llegó de un regimiento de caballería disuelto. En 1914, cuando empezó la guerra, la caballería todavía existía como fuerza de combate. Los generales de los dos bandos habían planeado usarla como siempre se había usado, para las cargas, para perseguir al enemigo en retirada, para los golpes rápidos que decidían las batallas. Eso era antes de entender lo que eran las trincheras,
lo que eran las ametralladoras, lo que era el alambre de púas. Un regimiento de caballería cargando contra ametralladoras en 1914 no era estrategia militar, era masacre. Lo aprendieron en los primeros meses. Y los regimientos de caballería que sobrevivieron fueron disueltos o reconvertidos. Los hombres mandados a la infantería o a otras unidades. Los caballos reasignados a artillería, a transporte, a los servicios de aprovisionamiento. El Diablo Negro venía de uno de esos regimientos. Cuando lo bajaron del tren de ganado en la estación de aprovisionamiento cerca de Arras, los hombres que estaban ahí, esperando los nuevos animales, se quedaron callados un momento. Era imposible no quedarse callado. El caballo era negro completo, sin una sola marca de otro color en ninguna parte del cuerpo. Negro en el hocico, negro en las patas, negro en la crin, que era espesa y larga, negro en la cola, como si alguien lo hubiera construido específicamente para demostrar que ese color podía existir en su forma más absoluta. Y era enorme, no grande como los percherones de trabajo del norte de Francia que Thomas conocía, grande de una manera diferente, más proporcional, más equilibrada, más de lo que un caballo de guerra necesita ser y que muy pocos son. El sargento que lo entregó dijo que lo habían llamado el Diablo desde el principio. Dijo que en el regimiento de caballería no era el más rápido ni el más fácil de manejar. Era el que aguantaba más. Que en los ejercicios de entrenamiento, cuando el ruido de los disparos en blanco y el humo de los petardos hacía que los demás caballos perdieran la cabeza y tiraran a sus jinetes, o se desbocaran, o simplemente se plantaran y no se movían, el Diablo Negro se quedaba quieto, no tranquilo exactamente, quieto, como si calculara, como si hubiera un lugar interior a donde se iba cuando el exterior se volvía demasiado. El sargento dijo que nunca había entendido bien ese caballo, que era como si tuviera algo dentro que los demás animales no tenían. No sabía nombrarlo, solo sabía que estaba ahí. Thomas vio llegar al Diablo Negro desde el otro lado de la estación. Estaba revisando el arnés de otro caballo cuando levantó la vista y vio al animal negro enorme siendo llevado por dos hombres que claramente lo estaban manejando con más cuidado del que usaban con los otros. Se quedó mirando. Algo en ese caballo, algo que Thomas no podría haber explicado a nadie que no hubiera crecido entre caballos, llamó su atención de una manera específica. No era el tamaño, no era el color, era la manera en que miraba. Los caballos de artillería que Thomas conocía miraban el mundo con los ojos de los que llevan tiempo aguantando. Esa mirada que no es rendición, pero que está cerca de ella. La mirada de algo que ya aprendió que lo que viene generalmente no es bueno y que ha decidido simplemente tolerar lo que sea que llegue. El Diablo Negro no miraba así. Miraba con los ojos abiertos y directos de algo que todavía está evaluando, que todavía no ha decidido qué piensa del mundo que lo rodea, que todavía está reuniendo información. Era la mirada de algo que no se ha rendido, que quizás nunca se va a rendir. Thomas terminó de revisar el arnés que tenía entre manos y fue hacia donde estaban descargando al Diablo Negro. Los dos hombres que lo llevaban lo miraron llegar con algo parecido al alivio. Thomas puso la mano abierta frente al hocico del caballo. El Diablo Negro lo olió, luego lo miró. Thomas aguantó la mirada sin bajar los ojos. El caballo resopló, no con hostilidad, con algo que Thomas conocía bien de años con los caballos de su padre, con evaluación, como diciendo no sé quién eres todavía,
pero estoy dispuesto a averiguarlo. Thomas le dijo en voz baja que estaba bien, que podían tomarse el tiempo que hiciera falta. El Diablo Negro no respondió a eso de ninguna manera visible, pero tampoco se apartó. Esa noche, Thomas pidió quedarse de guardia con los caballos. El cabo MacGregor dijo que estaba loco, porque quedarse de guardia con los caballos significaba no dormir, y al día siguiente había movimiento de cañones y necesitaban a todos los hombres frescos. Thomas dijo que estaría bien. MacGregor no discutió más. Pasó las horas de la madrugada sentado en el barro del establo improvisado junto al Diablo Negro. No hizo nada especial. No intentó tocar al caballo más de lo que el caballo permitía. No le pidió nada. No le exigió nada. Solo estuvo ahí, en el mismo espacio, hablándole en voz baja de cosas sin importancia, del tiempo de Yorkshire, de la granja de su padre, del olor de la hierba recién cortada en verano, que era diferente a cualquier otro olor del mundo, de las ovejas que se perdían en el páramo y que siempre encontraban el camino de vuelta antes de que anocheciera. Cosas que no tenían nada que ver con la guerra, cosas que pertenecían a un mundo donde no había alambre de púas, ni barro, ni el ruido constante de los cañones. El Diablo Negro escuchaba, no los contenidos. Eso Thomas lo sabía. El tono, la cadencia, la información que viaja debajo de las palabras y que los animales leen mejor que los hombres porque no están distraídos por el significado. A las 3 de la mañana, el Diablo Negro bajó la cabeza y la apoyó en el hombro de Thomas. Thomas no se movió. Se quedó completamente quieto, con ese peso enorme y cálido en el hombro, y escuchó la respiración del caballo hasta que se calmó y se hizo larga y profunda. El animal se estaba durmiendo. Thomas cerró los ojos también, no para dormir, solo para estar ahí completamente. A la mañana siguiente, MacGregor los encontró a los dos en el mismo lugar. Thomas dormido contra la pared del establo, el Diablo Negro de pie junto a él, la cabeza cerca de la del hombre, los dos en ese estado de reposo compartido que solo ocurre entre seres que ya decidieron algo el uno del otro sin necesitar discutirlo. MacGregor los miró un rato. Luego fue a despertar a los demás hombres. No dijo nada de lo que había visto. Pero desde ese día, cuando alguien en la batería necesitaba que alguien manejara al Diablo Negro, iba a buscar a Thomas. No porque hubiera una orden que lo dijera, porque era lo que tenía sentido. Las semanas siguientes establecieron la rutina que iba a definir los meses que venían. Thomas y el Diablo Negro trabajaban juntos. El caballo jalaba los cañones. Thomas caminaba a su lado. Cuando había momentos de descanso, Thomas le llevaba lo que podía conseguir. Una zanahoria de las que a veces llegaban en los suministros. Una manzana arrugada que alguien había traído de algún lugar. Paja extra que Thomas guardaba de lo que habría sido su propia ración si los caballos hubieran comido paja que no comían, pero que guardaba de todas formas de cosas que sí podían dársele. El Diablo Negro comía de su mano, con una delicadeza que hacía que los hombres que lo veían se quedaran mirando, porque ese caballo enorme que hacía que los hombres se apartaran instintivamente cuando lo veían llegar, ese animal negro que tenía algo en los ojos que no era del todo de este mundo, tomaba una zanahoria de la mano de Thomas con la suavidad de los que han aprendido que las cosas que valen la pena merecen cuidado. En los bombardeos alemanes, cuando el suelo temblaba y el aire se llenaba de tierra y metralla, y el ruido era tan total que dejaba de ser sonido y se convertía en presión física, los demás caballos relinchaban de terror
y pateaban sus estabos, y a veces rompían los amarres, y salían disparados hacia la tierra de nadie, si nadie los detenía. El diablo negro buscaba a Thomas, no al revés. El caballo buscaba al hombre, como si supiera que donde estaba Thomas había algo parecido a un centro, un punto fijo alrededor del cual el caos se podía organizar, aunque fuera un poco. Los soldados de la batería lo veían y comentaban entre ellos. Decían que ese caballo y ese soldado estaban enchufados al mismo cable. Decían que cuando Thomas no estaba, el diablo negro no comía bien, que se quedaba quieto en el fondo del establo con esa mirada calculadora, vuelta hacia la entrada, como si estuviera esperando algo específico. Y cuando Thomas aparecía por la entrada, algo en el animal cambiaba, no visiblemente, pero los que lo conocían lo notaban, como si una tensión que siempre estaba ahí, pequeña pero constante, se soltara un poco. Robertson lo observó durante semanas con el ojo clínico de quien está midiendo el rendimiento de un recurso. Y lo que midió fue suficiente para tomar una decisión práctica. Asignó a Thomas permanentemente al diablo negro, sin explicaciones sentimentales, sin reconocer en voz alta lo que todos sabían que estaba pasando entre ese hombre y ese caballo. Solo la decisión eficiente de que un animal que rinde mejor cuando está con alguien específico debe estar con ese alguien específico. Y así Thomas y el Diablo Negro se convirtieron en pareja oficial en el frente occidental. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era cuánto iban a necesitar lo que habían construido en los meses que venían. El verano de 1916, el Somme. Hay nombres en la historia que resumen en sí mismos todo un capítulo de la experiencia humana. El Somme es uno de esos nombres. El río Somme cruza el norte de Francia de este a oeste, un río tranquilo que en tiempos normales pasa por campos de trigo y pequeños pueblos sin que nadie le preste demasiada atención. En 1916, el Somme se convirtió en el nombre de la batalla más sangrienta de la historia británica. Los generales aliados llevaban meses planeando una ofensiva masiva que debía romper el frente alemán. Debía ser el gran golpe que pusiera fin a la guerra de trincheras, la presión suficiente sobre las líneas enemigas para que cedieran. Para preparar el ataque, la artillería aliada lanzó durante una semana entera el mayor bombardeo de la historia hasta ese momento. 1,5 millones de proyectiles, disparados durante 7 días sin parar sobre las posiciones alemanas. El ruido era tan grande que se escuchaba en Inglaterra, al otro lado del canal. Los generales estaban convencidos de que cuando la infantería avanzara, no iba a encontrar resistencia, que el bombardeo habría destruido todo. Lo que no sabían, o lo que no quisieron creer, era que los alemanes habían construido búnkeres tan profundos que el bombardeo más intenso de la historia no había llegado a ellos. Que cuando el bombardeo paró y la infantería salió de las trincheras, los alemanes subieron de sus búnkeres y pusieron las ametralladoras en posición. El 1 de julio de 1916, el primer día de la batalla del Somme, el ejército británico sufrió 57.470 bajas. En un día. Es el día más sangriento de toda la historia militar británica. Y es solo el primer día de una batalla que iba a durar 4 meses y medio. La batería de Thomas estaba en el sector norte del frente del Somme. El trabajo de los meses de la batalla fue el mismo de siempre, pero multiplicado por la intensidad de lo que estaba pasando. Mover los cañones hacia adelante,
a medida que la infantería ganaba metros, reabastecerlos de munición, mantenerlos funcionando. Todo ello en el barro más profundo que Thomas había visto en 2 años de guerra. El barro del Somme tenía fama propia incluso entre los veteranos del frente occidental. Era el resultado de meses de bombardeo intenso que había destruido todos los sistemas de drenaje del suelo, más las lluvias del verano francés, más el paso constante de hombres y animales y vehículos que convirtieron el suelo en una pasta espesa y oscura que se pegaba a todo y no soltaba nada. En ese barro, los caballos jalaban, el diablo negro jalaba, día tras día, con Thomas a su lado. Los demás caballos de la batería se iban gastando con el ritmo brutal del trabajo. Los veterinarios hacían lo que podían, pero los recursos eran limitados y las necesidades eran infinitas. Algunos caballos tenían que ser retirados. Algunos no podían ser retirados. El diablo negro no mostraba señales de desgaste visibles, no porque el trabajo no lo afectara, sino porque Thomas lo veía todos los días con una atención que ningún otro animal en esa batería recibía. Cada noche, sin importar lo cansado que estuviera, Thomas revisaba al diablo negro, las patas primero, buscando heridas del alambre o piedras clavadas en el casco. Luego el cuerpo, buscando rozaduras del arnés. Luego los ojos, buscando los signos de enfermedad que en los caballos de guerra podían volverse graves en días. Y mientras revisaba, le hablaba. De Yorkshire, de la granja, las mismas cosas de siempre, el mundo donde no había guerra. El cabo MacGregor lo vio hacer eso una noche de julio, en medio de uno de los bombardeos alemanes que los obligaba a todos a meterse en los refugios, y le preguntó si no le daba miedo quedarse afuera con los caballos cuando estaban cayendo proyectiles. Thomas dijo que sí, que claro que le daba miedo. MacGregor dijo que entonces ¿por qué se quedaba? Thomas dijo que alguien tenía que quedarse. MacGregor lo miró un momento. Luego se fue al refugio sin decir más. Esa noche un proyectil alemán cayó a 40 metros del establo de caballos. El diablo negro no se movió del sitio donde Thomas lo había dejado. Los demás caballos rompieron sus amarres. 3 de ellos salieron corriendo hacia el campo abierto y tardaron 2 días en recuperarlos. El diablo negro se quedó donde estaba, quieto, esperando. Fue en la tercera semana de agosto de 1916 cuando llegó la orden que lo cambió todo. La batería recibió instrucciones de mover uno de los cañones más pesados, un cañón de 12 pulgadas que disparaba proyectiles de casi 400 kilos, a una nueva posición más adelante en el frente. Una posición desde donde se podría alcanzar una batería alemana que había estado causando bajas serias en el sector desde hacía semanas. Era una operación nocturna. La noche ofrecía protección parcial contra la artillería alemana porque los observadores de fuego no podían ver los objetivos. Pero la noche también significaba moverse por el barro sin ver bien a dónde se ponía el pie. Un cañón de 12 pulgadas pesaba más de 3 toneladas. Necesitaba 12 caballos para moverse en condiciones normales. En el barro del Somme de noche, Robertson calculó que necesitaría los mejores 12 caballos de la batería. El diablo negro iba primero. Thomas no preguntó por qué. Sabía por qué. El diablo negro siempre iba primero porque era el que marcaba el paso. Porque cuando el diablo negro jalaba, los demás jalaban. Porque había algo en ese caballo que los otros animales sentían y que los alineaba detrás de él, como agujas de brújula apuntando norte.
Thomas preparó al Diablo Negro esa tarde con más cuidado que de costumbre. Revisó el arnés 3 veces. Examinó cada pata 2 veces. Le habló más de lo que normalmente hablaba, que ya era bastante. El Diablo Negro lo escuchaba con las orejas vueltas hacia él como siempre, con esa atención específica que Thomas ya conocía tan bien, que podía leerla como podía leer el tiempo que iba a hacer mirando el cielo de Yorkshire. Salieron a las 2 de la mañana. 12 caballos, el cañón de 3 toneladas, 20 hombres, algunos jalando con los caballos, otros empujando desde atrás, otros guiando en la oscuridad con linternas apagadas porque la luz podía atraer fuego alemán. El Diablo Negro al frente, Thomas a su lado. Llevaban 40 minutos de marcha cuando los alemanes abrieron fuego. No artillería. Fuego de ametralladora desde una posición avanzada que el reconocimiento no había detectado, escondida en los restos de lo que había sido un edificio antes de que la guerra lo convirtiera en escombros. Las balas llegaron desde el frente izquierdo, cruzadas, barriendo la columna de norte a sur. No había aviso, no había tiempo de pensar, solo el sonido súbito de las balas cortando el aire, y los hombres y los animales respondiendo cada uno a su manera. 2 hombres cayeron en los primeros segundos. 3 de los caballos del centro de la fila se espantaron. 2 de ellos se enredaron en sus propios arneses y arrastraron a los de los lados con ellos. El cañón se detuvo. 3 toneladas de hierro y acero clavadas en el barro a 300 metros de la posición alemana, con el fuego todavía activo. Thomas estaba en el suelo. Había caído al primer sonido de las balas. El instinto de 2 años de guerra que manda tu cuerpo al suelo antes de que tu mente tenga tiempo de decidir nada. Tenía la boca llena de barro, los oídos llenos del ruido de las balas pasando por encima y del caos de los hombres gritando y los caballos en pánico. Levantó la vista. El Diablo Negro estaba de pie en el barro, en el puesto de cabeza, con el arnés todavía puesto y las cuerdas que lo unían al cañón todavía tensas. De pie. Thomas vio lo que pasó después en tiempo lento, de esa manera específica en que el cerebro bajo estrés extremo graba algunas cosas con una claridad que ninguna otra experiencia produce. La primera bala alcanzó al Diablo Negro en el cuarto trasero izquierdo. El impacto fue visible. El caballo dio un paso hacia el lado, un solo paso, brusco, involuntario, y luego se volvió a plantar. Thomas quiso gritar. No pudo. La boca todavía llena de barro y los pulmones no respondiendo del todo. La segunda bala llegó 2 o 3 segundos después. Costado derecho, a la altura de las costillas. El Diablo Negro sacudió la cabeza de un lado a otro. Una vez, rápida, como quien sacude algo que le molesta en el oído. Y siguió de pie. Thomas se limpió el barro de la boca con la mano. Intentó ponerse de pie. Las balas pasaban demasiado cerca. Se quedó en el suelo. Gritó el nombre del caballo. No por ninguna razón que pudiera explicar. Solo porque era lo único que podía hacer en ese momento. Solo porque el nombre era lo único que tenía. El Diablo Negro giró la cabeza hacia donde venía la voz de Thomas. Sus ojos encontraron al hombre en el barro. Y Thomas vio en esos ojos algo que no supo nombrar en ese momento, pero que describió años después a su hijo con palabras que había estado buscando durante décadas. Dijo que en esos ojos no había miedo. Dijo que había pregunta, como si el caballo le estuviera preguntando qué quería que hiciera, como si estuviera esperando instrucciones. Como si la situación,
por horrible que fuera todavía algo que se podía manejar si alguien le decía cómo. Thomas tomó una decisión que solo puede tomar alguien que ha pasado 2 años confiando su vida a un animal. Se levantó, no porque fuera valiente en el sentido heroico de la palabra, sino porque el caballo lo estaba mirando y esperando, y Thomas no podía dejar a algo que lo esperaba sin respuesta. Caminó hacia el diablo negro entre las balas. No corrió, caminó, poniendo un pie delante del otro en el barro, con las balas pasando a los lados y por encima, con el ruido de la ametralladora alemana llenando todo el espacio disponible para el sonido. Llegó al diablo negro. Puso la mano en su cuello, en el mismo lugar de siempre. El caballo no se movió y dijo una sola palabra: «Vamos». Lo que pasó en los 4 minutos siguientes fue lo que los hombres que sobrevivieron esa noche contaron el resto de sus vidas sin que nadie que no hubiera estado ahí pudiera entenderlo completamente. El diablo negro arrancó, con 2 balas en el cuerpo, con el cañón de 3 toneladas detrás, en el barro del Somme de noche. Arrancó, no con una explosión de velocidad, con ese tirón inicial lento e implacable de los caballos grandes que mueven cosas que no deberían moverse. Los músculos del cuello y los hombros luchando contra el peso y el barro al mismo tiempo, las patas hundiéndose y saliendo del barro con ese sonido específico de las cosas que se arrancan de donde estaban pegadas. El cañón empezó a moverse. Los otros caballos que seguían de pie, los que no habían caído ni se habían enredado, sintieron el movimiento, el tirón de las cuerdas, el diablo negro jalando en el frente, y respondieron, como si el tirón del caballo de cabeza fuera la señal que necesitaban para recordar que todavía tenían trabajo que hacer. La columna se movió. Thomas caminaba al lado del diablo negro, la mano en el cuello, hablándole. No palabras con sentido, solo la voz, solo el tono, solo la presencia que le decía al caballo que estaba ahí, que no se había ido, que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo juntos. Las balas seguían llegando. La ametralladora alemana no había parado. Pero la columna se movía, lentamente. Con esa lentitud brutal de las cosas que pesan demasiado y que el barro no quiere soltar. Pero se movía. La tercera bala alcanzó al diablo negro cuando llevaban quizás 80 metros de avance. Hombro derecho. El impacto fue más fuerte que los anteriores. El caballo tropezó. Un tropezón que en cualquier animal, con menos dentro, habría sido el final. Que el cuerpo tomara ese paso en falso y cayera y no volviera a levantarse. El diablo negro se balanceó. Las patas traseras resbalaron en el barro. Thomas sintió el movimiento bajo su mano, como se siente el temblor de algo que está a punto de ceder. Y entonces el caballo encontró el suelo de nuevo, redistribuyó el peso, volvió a tirar. No al mismo ritmo de antes, un poco más lento, un poco más esforzado, pero hacia adelante, siempre hacia adelante. Thomas seguía hablándole. Adelante. Ya casi. Aguanta. Estoy aquí. Vamos. Las palabras más sencillas que existen en cualquier idioma. Y las más importantes. La cuarta bala llegó cuando ya estaban a 200 metros de donde había empezado el ataque. Cuello izquierdo. Un surco profundo de metralla que abrió la carne en una línea de 10 centímetros y que sangraba con una insistencia que Thomas podía sentir en la mano que tenía en el cuello del caballo, la sangre caliente y espesa en la palma. El diablo negro no paró, ni siquiera vaciló esta vez, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión que estaba por encima del dolor, como si hubiera un lugar dentro de ese animal
donde el dolor no llegaba, o donde llegaba, pero no importaba, comparado con lo que había que hacer. Thomas no podía ver bien en la oscuridad cuánto faltaba para llegar a la posición designada. No podía ver nada bien. Solo podía sentir al caballo bajo su mano. Solo podía seguir caminando. 100 metros más. El ruido no desapareció, pero disminuyó. La columna seguía moviéndose. 200 metros más. 300. Y entonces Tomás escuchó algo que no escuchaba desde hacía lo que parecía una eternidad. La voz del teniente Robertson desde el lado derecho del camino, diciéndoles que estaban cerca, que siguieran, que ya casi. El Diablo Negro siguió. 100 metros más. 50. Y luego Robertson dijo alto, y la columna se detuvo, y el cañón dejó de moverse, y el ruido de la ametralladora alemana ya era solo un sonido distante que el viento traía y se llevaba. Habían llegado. Thomas se detuvo junto al Diablo Negro. Tenía la mano todavía en el cuello del caballo, la mano cubierta de sangre del animal. Se quedó así un momento sin hacer nada, solo respirando, solo sintiéndolo respirar. El Diablo Negro estaba de pie, todavía de pie, con 4 balas en el cuerpo, con sangre en 3 lugares, con el arnés todavía puesto y las cuerdas del cañón todavía conectadas detrás de él, de pie. Los hombres de la batería que habían llegado, los que sobrevivieron el ataque y siguieron la columna, se reunieron alrededor en silencio. No hablaban, no hacían nada. Solo miraban al caballo negro enorme de pie en el barro, con 4 heridas de bala en el cuerpo y un soldado con la mano en su cuello que tampoco decía nada. Robertson llegó a su lado, miró al caballo, miró a Thomas. No dijo nada tampoco por un momento. Luego dijo que había que llamar al veterinario. Thomas asintió, pero no se movió. Robertson no le dijo que se moviera. Fue él mismo a buscar al doctor Fraser. El doctor Fraser era un hombre escocés de Edimburgo que llevaba más de 1 año y medio en el frente y que había visto cosas que lo habían convertido en alguien diferente de quien había sido antes de la guerra. No era cínico, era preciso. Decía lo que veía y veía lo que era, sin adornos ni exageraciones en ninguna dirección. Llegó con su maletín y su linterna y examinó al Diablo Negro con la metodología sistemática de quien ha aprendido que en el frente no hay tiempo para emocionarse antes de terminar el trabajo. Exploró las 4 heridas, la del cuarto trasero izquierdo, la del costado derecho, la del hombro derecho, la del cuello izquierdo. Midió, presionó, examinó la profundidad, evaluó el daño. Tardó 15 minutos. Cuando terminó, se levantó del barro y limpió las manos en su uniforme, con ese gesto automático que tenían todos los médicos del frente. Y le dijo a Thomas una cosa que Thomas repetiría el resto de su vida. Le dijo que ese animal no tenía ningún derecho biológico a seguir de pie. Que 4 impactos de bala, combinados con el esfuerzo físico de jalar un cañón de 3 toneladas durante más de 400 metros en el barro del Somme, deberían haber matado a ese caballo en algún punto del trayecto, que no tenía explicación médica para lo que había ocurrido. Y luego dijo algo más. Dijo que la única cosa que se le ocurría era que ese caballo todavía no había terminado su trabajo, y que ninguna bala puede matar algo que todavía no terminó lo que vino a hacer. Thomas miró al Diablo Negro. El Diablo Negro lo miró de vuelta, los mismos ojos de siempre, abiertos y directos, sin miedo, con pregunta. Thomas le puso la frente en el cuello, y en el barro del Somme, a las 4 de la mañana, con la guerra todavía rugiendo a su alrededor, ese hombre y ese caballo se quedaron quietos juntos un buen rato.
sin que nadie los molestara, sin que nadie dijera nada, porque había hombres en ese lugar que habían visto muchas cosas en la guerra, y ninguno de ellos había visto esto. Los 3 meses siguientes fueron los más largos de Thomas en el frente, no porque el trabajo fuera más duro que antes, sino porque la recuperación del Diablo Negro fue lenta y había momentos en que no era seguro que fuera hacia adelante. La herida del cuello era la más seria. La hemorragia había sido importante y la infección llegó a los 5 días, como llegaba siempre en las condiciones del frente occidental, donde la esterilidad era una aspiración más que una realidad. El doctor Fraser visitaba al Diablo Negro cada mañana. Thomas estaba ahí cada mañana antes de que llegara el doctor, y cada noche después de que el doctor se fuera. Robertson le preguntó un día si alguna vez dormía. Thomas dijo que suficiente. Robertson no preguntó más. Hubo una noche de septiembre en que la fiebre del Diablo Negro subió tanto que el doctor Fraser fue al establo a las 2 de la mañana a revisarlo porque Thomas había mandado a buscarle. El doctor examinó al caballo a la luz de la linterna. Luego le dijo a Thomas que había posibilidades de que no pasara la noche. Thomas no contestó. Se sentó en el suelo junto al caballo que estaba echado en la paja del establo y no se movió de ahí. No hizo nada especial. No rezó, no habló, no lloró. Solo estuvo ahí, con la mano en el costado del Diablo Negro, sintiendo cómo subía y bajaba con cada respiración trabajosa. A las 6 de la mañana, el caballo abrió los ojos, lo miró y resopló. Ese resoplido específico que Thomas conocía mejor que su propio nombre, el que significaba «aquí estoy». El doctor Fraser, cuando llegó a las 8 de la mañana y vio al Diablo Negro de pie comiendo, fue hacia Thomas y no dijo nada durante un momento. Luego dijo que en 30 años de medicina veterinaria nunca había visto recuperarse a un caballo de lo que ese animal tenía. Thomas dijo que era un buen caballo. El doctor dijo que era más que eso. Thomas dijo que sí, que ya lo sabía. El Diablo Negro volvió al servicio activo en noviembre de 1916. Las cicatrices eran visibles en el pelaje negro. 4 zonas donde el pelo había vuelto a crecer más claro, más fino, con una textura diferente al resto del pelaje. Las marcas permanentes de lo que había aguantado. El regimiento las conoció como las 4 medallas del diablo. No era un nombre oficial. Era el nombre que los hombres le pusieron solos, sin que nadie lo ordenara, sin que nadie lo discutiera, porque algunas cosas se nombran solas. Los meses que siguieron hasta el final de la guerra fueron diferentes para Thomas, de una manera que no habría podido explicar bien en palabras. No más fáciles. La guerra no fue más fácil, pero diferentes. Había algo en lo que había visto esa noche en el Somme que había cambiado algo dentro de él de una manera que él mismo no entendía completamente, pero que sentía. Algo sobre lo que es posible cuando un ser vivo decide que todavía no es momento de parar, que todavía hay algo que terminar. Llevó eso con él por el barro y el frío y los bombardeos de los siguientes 2 años. Lo llevó en el bolsillo del pecho, junto con la carta doblada sobre James que nunca había tirado. Y el Diablo Negro siguió jalando. En los peores meses de la guerra, en los ataques que ganaban metros a costa de miles de vidas, en las retiradas que cedían esos metros de vuelta, el caballo negro con sus 4 cicatrices pálidas, en el pelaje oscuro, jalaba los cañones a través del barro y de la noche,
y de lo que ningún animal debería haber tenido que aguantar. Con Thomas a su lado, siempre a su lado. Hay una noche de junio de 1918 que Thomas también le contó a su hijo años después. Una noche en que el ruido de los cañones alemanes había sido particularmente intenso y el establo donde estaban los caballos de la batería había recibido metralla de un proyectil que cayó demasiado cerca. Nadie resultó herido, pero los caballos estaban nerviosos y el ruido no paraba, y era una de esas noches en que el frente se sentía más cerca de lo que era tolerable. Thomas fue al establo después de su turno. Se sentó en el suelo junto al Diablo Negro, como había hecho esa primera noche en la estación de aprovisionamiento, y le habló de Yorkshire, cosas que pertenecían a un mundo que todavía existía, aunque a veces fuera difícil creerlo. El Diablo Negro escuchaba, con las orejas vueltas hacia Thomas, con esa atención específica que Thomas ya no podía imaginar no tener. Cuando Thomas terminó de hablar y el silencio entre los dos se volvió cómodo como solo lo son los silencios entre gente que se conoce mucho, el Diablo Negro bajó la cabeza y la apoyó sobre el hombro de Thomas. Thomas cerró los ojos. Sintió el peso, el calor, la respiración del animal regulándose junto a la suya. Y por primera vez en mucho tiempo, quizás desde antes de la guerra, quizás desde antes de la carta sobre James, Thomas Holt sintió algo que no tenía el nombre exacto, pero que estaba relacionado con la paz, no la ausencia de guerra. Algo más pequeño y más real que eso, la sensación de estar exactamente donde debías estar, con exactamente quien debías estar. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, los cañones callaron. No de golpe. Fue una especie de disminución gradual, como cuando el ruido de la lluvia va parando sin que puedas señalar el momento exacto en que terminó. Y luego hubo silencio. Un silencio que los hombres del frente describieron después como el más extraño que habían escuchado en sus vidas, porque era el mismo silencio que había antes de que empezara el ruido, pero completamente diferente, cargado de todo lo que había pasado en los 4 años entre los dos. Los hombres de la batería de Thomas se abrazaron. Algunos lloraron. Algunos se quedaron simplemente de pie, mirando al horizonte sin saber qué hacer con la ausencia de lo que había llenado cada momento de los últimos 4 años. Thomas no hizo ninguna de esas cosas. Fue al establo. Se paró frente al Diablo Negro. El caballo lo miró. Thomas no dijo nada durante un rato. El ruido de la celebración llegaba desde fuera. Voces, risas, alguien tocando algo en una armónica. Adentro del establo, Thomas y el Diablo Negro, en silencio. Luego Thomas dijo una cosa. Dijo que habían llegado al final. El Diablo Negro resopló. Y luego el caballo hizo lo que había hecho esa primera noche en el establo de la estación de aprovisionamiento. Bajó la cabeza, la apoyó en el hombro de Thomas y se quedó ahí. Thomas cerró los ojos, el peso del caballo en el hombro, el olor familiar del animal que había estado a su lado durante 3 años de guerra, el sonido de la armónica desde fuera, el silencio de los cañones, que eran el ruido de fondo de toda su vida en Francia y que ya no estaban. Thomas, que había aguantado 4 años sin llorar en el frente, porque el frente no era lugar para llorar, porque llorar en el frente era gastar en el pasado la energía que necesitabas para el presente, que había aprendido a guardar todo en el lugar interior, donde las cosas no interfieren con lo que hay que hacer. Thomas cerró los ojos
y en el establo de barro del frente occidental con la guerra recién terminada, lloró, sin hacer ruido, sin moverse, con el peso del caballo en el hombro, y nadie lo vio, solo el Diablo Negro, que lo dejó estar. Lo que pasó después con el Diablo Negro fue lo que nadie había pensado que iba a importar tanto cuando empezó. Cuando terminó la guerra, el ejército británico tenía más de 400.000 caballos en Francia que había que gestionar de alguna manera. Llevárselos todos de vuelta a Inglaterra era logísticamente imposible y económicamente inviable. La mayoría fueron vendidos en Francia, a granjeros, a comerciantes, a la industria, a quien pudiera pagarlos. Algunos en condiciones que los hombres que habían cuidado a esos caballos durante años no querían pensar demasiado. Thomas supo lo que venía antes de que empezaran las listas oficiales. Fue directamente al teniente Robertson. Le dijo que quería comprar al Diablo Negro. Robertson le miró. Le preguntó cuánto tenía. Thomas dijo cuánto tenía. Era menos de la mitad del precio oficial. Robertson tomó los papeles, los estudió, levantó la vista y luego hizo algo que Thomas no había esperado. Firmó los papeles por el precio que Thomas tenía. Le dijo que ese caballo había jalado un cañón de 3 toneladas con 4 balas en el cuerpo en el barro del Somme. Le dijo que un caballo así merecía terminar donde quisiera. Le dijo que esperaba que Yorkshire fuera un buen lugar para un caballo que había visto demasiada Francia. Thomas dijo que lo era. El caballo en la bodega de carga. Thomas bajando a verlo cada 2 horas, durante las 12 horas de la travesía. Y el Diablo Negro de pie en la bodega oscura, tranquilo, con esas 4 cicatrices páleas en el pelaje negro que eran la única señal visible de lo que había aguantado. Llegaron a Dover una mañana de diciembre de 1918. Thomas llevó al Diablo Negro por el muelle hasta la tierra firme de Inglaterra. El caballo pisó el suelo inglés y levantó la cabeza. Resopló. Thomas dijo que sí, que ya estaban en casa. El viaje hasta Yorkshire tardó 2 días. Cuando Thomas llegó a la granja de su padre con el caballo negro enorme detrás, su madre Margaret salió a la puerta y lo miró primero a él, y luego al caballo, y luego otra vez a él, y le dijo que había envejecido. Thomas le dijo que sí. Ella le preguntó quién era el caballo. Thomas le dijo el nombre. Margaret miró al Diablo Negro un momento con esa mirada seria suya que veía más de lo que decía, y luego dijo que entraran los 2 que había comida. El padre de Thomas, William, tenía 62 años cuando llegó su hijo de vuelta de la guerra. Era un hombre de pocas palabras y muchas callosas que había llevado la granja solo durante 4 años, y que la había mantenido igual que siempre, porque las granjas no esperan a que la gente vuelva de las guerras. Fue al potrero donde Thomas había metido al Diablo Negro. Se quedó en la cerca mirándolo un buen rato. Luego le dijo a Thomas que era un buen caballo. Thomas dijo que sí. William dijo que se notaba que había trabajado mucho. Thomas dijo que sí. William asintió y se fue a las vacas sin decir más, que era exactamente la bienvenida que Thomas necesitaba. Los primeros meses del Diablo Negro en Yorkshire fueron, según lo que Thomas le contó a su hijo décadas después, como ver a algo aprender a ser lo que siempre debió haber sido. El caballo que en el frente occidental había sido potencia de trabajo, fuerza aplicada a una tarea sin fin, se convirtió en otra cosa en los campos de Yorkshire. No inmediatamente, con tiempo. Al principio seguía moviéndose como los caballos de guerra, con esa tensión de fondo,
de los que han estado mucho tiempo en lugares donde relajarse completamente podía costarte la vida. Con esa atención alerta de los que han aprendido que los sonidos inesperados son amenazas hasta que se demuestre lo contrario. Pero el campo inglés es tranquilo. Los pájaros que Thomas reconocía desde niño. El frío limpio de Yorkshire, que no tiene nada que ver con el frío húmedo y sucio de las trincheras. Semana a semana, el Diablo Negro fue soltando algo que llevaba tiempo cargando. Como cuando un músculo que ha estado contraído demasiado tiempo, por fin encuentra la manera de relajarse. Thomas lo veía cada día. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, iba al potrero. Le ponía la mano en el cuello. Le decía buenos días. Y el Diablo Negro respondía con ese resoplido que Thomas conocía. El que significaba, aquí estoy. Siempre el mismo. Desde la estación de aprovisionamiento hasta los campos de Yorkshire. El mismo resoplido. La misma respuesta. Thomas se casó en 1921 con una mujer del pueblo que se llamaba Dorothy y que tenía los ojos claros y el carácter firme de las mujeres del norte de Inglaterra que han aprendido que la vida no es fácil y que eso no es razón para quejarse. Dorothy conoció al Diablo Negro el primer día que fue a la granja. El caballo la estudió desde el otro lado de la cerca del potrero, con esa mirada evaluadora de siempre. Dorothy no se apartó. Lo miró de vuelta. Luego le ofreció la mano abierta. El Diablo Negro la olió y resopló. Dorothy le dijo a Thomas que el caballo le había dado el visto bueno. Thomas dijo que eso era lo único que importaba. Dorothy dijo que lo sabía. Y no habló más del asunto. Los hijos llegaron. Primero William, como el abuelo. Luego Margaret, como la abuela. Luego James. Thomas no explicó por qué le puso ese nombre al tercer hijo. Tampoco nadie le preguntó. Pero Dorothy lo sabía. Y los años pasaron como pasan en las granjas del norte de Inglaterra, con el trabajo que marca el tiempo mejor que cualquier calendario, y con las estaciones que vuelven siempre y que siempre son iguales y siempre son diferentes. El Diablo Negro envejeció con la granja. Se fue poniendo más blanco en el hocico. Primero unos pelos sueltos, luego una zona que se extendía hacia las mejillas. Las patas que a veces en los días de frío se notaban más rígidas al empezar el día y que se soltaban con el movimiento. Pero seguía siendo el mismo caballo, la misma mirada, el mismo resoplido. Los hijos de Thomas crecieron con el Diablo Negro como parte del paisaje de su infancia, tan natural como la piedra de la granja y el viento del norte. El hijo mayor, William, le tenía un respeto enorme que se notaba en cómo se movía cerca de él. El Diablo Negro simplemente no se movió. Se quedó completamente quieto mientras James intentaba subirse, lo que resultó imposible porque el caballo era demasiado alto y James tenía 8 años. Thomas lo encontró en el potrero, frustrado y riendo al mismo tiempo. Le dijo que el Diablo Negro no era de esos caballos. James preguntó de cuáles era entonces. Thomas se quedó pensando un momento y dijo que era de los que eligen quién se les sube. James dijo que eso era raro. Thomas dijo que sí, y que era exactamente por eso que valía lo que valía. El Diablo Negro murió en el verano de 1934. Tenía alrededor de 22 años, que para un caballo de su tamaño era una edad considerable en cualquier circunstancia. Para un caballo que había pasado 4 años en el frente occidental y que había recibido 4 balas en el Somme, era algo que los veterinarios no sabían bien cómo clasificar. Thomas dijo que lo sabía. El doctor dijo que podía ser este año
o podía ser el que viene. Thomas dijo que entendía. Fue una mañana de julio. Thomas fue al potrero a la hora de siempre, antes de desayunar, antes de hacer nada. El diablo negro no vino a la cerca. Thomas entró al potrero. Lo encontró echado en la hierba, al sol de la mañana, en el lado del potrero que daba al este, donde siempre había más luz a esa hora. Lo encontró tranquilo, respirando todavía, pero diferente. Thomas se arrodilló en la hierba a su lado. Le puso la mano en el cuello. El diablo negro abrió los ojos. Lo miró. Thomas dijo que estaba bien, que había llegado el momento, pero que estaba bien, que había sido suficiente. El diablo negro cerró los ojos, y Thomas se quedó así hasta que la respiración paró, con la mano en el cuello, en silencio. Solo los pájaros del campo y el viento de Yorkshire y el sol de julio sobre los dos. Dorothy lo vio desde la ventana de la cocina. No fue a buscarlo, dejó que estuviera. Eso también era algo que se sabía sin necesidad de decirlo. Thomas enterró al diablo negro en el campo de la granja, sin ceremonia, sin discursos. Solo él y sus 3 hijos, que ya eran mayores y que entendían, cada uno a su manera, lo que ese caballo había significado. Pusieron una piedra grande del muro del norte, una de las piedras del color gris oscuro de Yorkshire, encima del lugar. Sin inscripción, solo la piedra. Thomas vivió hasta 1971, 37 años después de que el diablo negro muriera. 42 años después de que el diablo negro y él cruzaran el Canal de la Mancha juntos. 53 años después de que los cañones callaran en el frente occidental. En todos esos años, cada vez que alguien le preguntaba por la guerra, Thomas decía lo mismo, que prefería no hablar de la guerra. Pero si insistían, si preguntaban algo específico, si querían saber qué había sido lo más extraordinario que había visto, siempre daba la misma respuesta, sin pensar, sin dudar. Decía que había visto a un caballo negro recibir 4 balas en el cuerpo, en el barro del Somme, y seguir jalando un cañón de 3 toneladas hasta llegar a donde tenía que llegar, y luego quedarse de pie. Cuando a los 80 y tantos años, su hijo William le preguntó por qué ese recuerdo y no otro, Thomas tardó en responder. Luego dijo algo que William repitió en el discurso del funeral de su padre y que nadie que lo escuchó ese día olvidó. Dijo que lo que ese caballo le había enseñado no era que los animales son valientes, o que los caballos son leales, o ninguna de esas cosas que la gente dice cuando habla de animales como si fueran personas. Dijo que lo que el diablo negro le había enseñado era algo más simple y más difícil al mismo tiempo, que la diferencia entre caer y no caer no siempre es fuerza, que a veces es simplemente la decisión de que todavía no es el momento, que todavía hay algo que terminar, y que cuando algo toma esa decisión, 4 balas no son suficientes para detenerlo, ni 4 años de guerra, ni nada. El campo de la granja Holt en Yorkshire todavía existe. La familia vendió la granja hace décadas y varios propietarios la han tenido desde entonces. Pero la piedra grande del muro del norte que Thomas puso en el campo de Julio sigue ahí, sin inscripción, sin nombre, solo la piedra. Y los que saben la historia y la van a ver, dicen que hay algo en ese campo, en la manera en que el viento mueve la hierba larga alrededor de la piedra, que se parece a la respuesta a una pregunta que nadie ha sabido hacer bien todavía. Una pregunta sobre lo que puede aguantar algo cuando ya tomó la decisión de no parar.
sobre qué es posible cuando el cuerpo ya no debería poder seguir, pero algo dentro dice que todavía no, que todavía no llegó el momento, que todavía hay algo que terminar. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento de lo que acabas de escuchar sentiste que la garganta se te apretaba o que algo en ti se movió de una manera que las palabras no alcanzan del todo a describir, dale like a este video. No por mí, por el Diablo Negro, por Thomas, por todos los caballos que fueron a guerras que no eligieron y que lo dieron todo sin entender por qué. Suscríbete a El Susurro del Rancho si todavía no lo has hecho. Aquí cada semana hay una historia nueva, no siempre de guerra, no siempre de batallas, pero siempre de caballos que hicieron cosas que merecen ser recordadas, de vínculos entre hombres y animales que no tienen explicación racional, pero que son más reales que cualquier explicación. Activa la campanita, porque la próxima historia que viene es de un caballo que vivió solo en un rancho abandonado durante 3 años. Y el hombre que fue a buscarlo descubrió que el caballo no estaba esperando a cualquiera. Estaba esperando a alguien específico. Y esa historia hay que escucharla desde el principio para entender el final. Nos vemos pronto.